personas dicen, no, pero la gracia te lleva a pecar. La gracia no los lleva a pecar. La ley los lleva a pecar, amén. Entonces que nosotros podamos entender todo eso que el Señor quiere hablar en este tiempo, amén. Entonces nosotros tenemos que relacionarnos con Dios en base a la gracia, amén. ¿Por qué? Porque cuando usted se relaciona con Él en base a la ley, en base a méritos, usted se va a sentir que es fallo, que no tiene cómo, no consigue, no puede. Muchas veces usted va a intentar y va a fallar en el intento, amén. Entonces tenemos que relacionarnos con Dios en base a la gracia, amén. Bien, ¿sabe? Hoy lamentablemente muchas iglesias toman aún la ley y la usan, ¿verdad? Para predicar, para hablar, para decirle a los miembros lo que tienen que hacer, que no pueden fallar, que no pueden equivocarse, pero todos nosotros fallamos, amén. Todos nosotros nos equivocamos, no hay cómo, no hay cómo. Y yo hoy quería hablar con ustedes 10 diferencias, amén, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Yo creo que aquel que leyó el devocional ya más o menos va a ir acompañando, amén, la palabra. Aquel que no lo leyó, yo le voy a decir de primera mano, amén. Entonces, si usted no lo leyó, vamos a compartir aquí. Pero es interesante que hay mucha diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, amén. Hay diferencias abismales. No es lo mismo, es el mismo Dios, amén. El mismo Dios que dio la ley, fue el mismo Dios que envió a Jesús para que muriera por nosotros. Es el mismo Dios, pero la dispensación es diferente, amén. Usted sabe que la Biblia nos habla muchas veces de dispensaciones, amén, de momentos, de tiempos. Y la ley fue un tiempo. Amén. La ley no fue todo el Antiguo Testamento. La ley fue un tiempo específico. Amén. Abraham, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de cuando Adán, desde la creación, Adán, Abraham, ellos no estaban debajo de la ley. La ley vino con Moisés. Amén. La ley vino con Moisés. Entonces nosotros vemos que ese fue un tiempo específico. Amén. Fue un tiempo específico ¿para qué? Para Dios mostrar al hombre que él no podía cumplirla. Amén. Fue para eso que Dios colocó la ley. ¿Para qué? Para que el hombre se diera cuenta que no había cómo cumplir. Entonces hoy cuando usted escucha, hay que hacer ciertas cosas para que Dios nos bendiga. ¿Será que es suficiente lo que nosotros hagamos? ¿Será que usted puede hacer cosas suficientes para que Dios lo bendiga? ¿Puede? No podemos. Amén, no podemos, no hay cómo. ¿Por qué? Por lo que hablamos el culto pasado. Todo lo que usted haga nunca va a ser suficiente. Todo lo que usted pueda cambiar nunca va a ser suficiente. Todo lo mejor que usted pueda hacer nunca será suficiente. Amén. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, si se analizara hacia atrás, todos cambiamos, ¿verdad? Vamos quedando más gorditos. Vamos quedando diferentes, ¿verdad? Todos cambiamos en el sentido espiritual, amén. Pero todos vamos cambiando, ¿sí o no? Vamos envejeciendo, van saliendo canas, ¿no? Cosa linda, ¿verdad? Algunos van perdiendo el pelo. Son cosas que van pasando, pero en el sentido espiritual, y un poquito que usted se ríe, están muy serios los hermanos, ¿verdad? Están muy serios ahí mirándome, digo, ¿qué le pasa a los hermanos tan serios así? Pero en el sentido espiritual, todos nosotros también vamos cambiando. Si usted mira hacia atrás, yo estoy seguro que usted va a decir, no es el mismo el día que se convirtió, hasta hoy, ¿sí o no? ¿Cambió o no cambió? Si no cambió, tiene que nacer de nuevo, amén. Hoy hacemos la confesión y usted nace de nuevo si no cambió nada. Pero con seguridad, desde el día que usted se convirtió hasta hoy, algo tuvo que haber cambiado. Amén. Los cambios tienen que venir. ¿Por qué? Porque el tiempo nos va haciendo que nosotros cambiemos. Amén. Entonces realmente yo creo que todo lo que el Señor hace es perfecto. Amén. Entonces el Señor quiere mostrarnos en esta noche que todo es mediante la gracia. Amén. Si usted intenta relacionarse con Dios en base a la ley, usted se va a sentir fallo toda su vida. Amén. ¿Por qué? Porque usted no va a conseguir ser perfecto. No va a decir, en el año tal, en tal día yo ahí voy a ser perfecto. No va a ser. Amén. Va a seguir fallando, se va a seguir equivocando. Primera diferencia. Bajo el antiguo pacto de la ley, Dios exigía justicia del hombre. Pero bajo el nuevo pacto, Dios imparte justicia al hombre a través de la obra consumada de Jesús. Amén. Romanos 4, 5 al 7. Vamos a abrir ahí, Pablo. Yo no te pasé hoy la palabra, ¿verdad, Pablo? ¿Usted está ahí? Amén, Pablo, excelente. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son
cubiertos. Amén. Cuyos pecados son cubiertos. En realidad la palabra correcta sería removidos. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ahora en la gracia no son cubiertos. Fueron quitados, olvidados de una vez y para siempre. Amén. Los pecados en la ley sí eran cubiertos. Amén. Los pecados en la ley, cuando se hacían sacrificios, la sangre era vertida allí en el propiciatorio del arca. Amén. Donde estaban los querubines que miraban hacia el centro. Y ahí el pecado era cubierto. Amén. Si aquella ofrenda, aquel sacrificio era aceptado por Dios, el pueblo tenía un año de paz y de perdón. Amén. De bendiciones. Entonces el pecado en aquel momento no era quitado, no era removido, era cubierto por un tiempo. Amén. Entonces la Biblia nos está mostrando aquí, es interesante, dice, sino más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si nosotros analizamos este versículo, solamente esta parte que es el versículo 5, usted va a sentir que esto sería injusto, ¿verdad? Al que no obra, pero que cree, se le es contada por justicia. Recuerda aquellos versículos de aquel hombre que llamó trabajadores y uno empezó a trabajar a las 6 de la mañana, el otro a las 9, el otro a las 12, y así fueron y uno entró a las 5 y trabajó una hora. Recibió lo mismo que aquel que habían trabajado todo el día. Eso nosotros lo hablamos la otra vez en una palabra, ¿verdad? Eso sería algo terriblemente injusto hoy, ¿sí o no? Sería injusto. Si usted estuviera trabajando todo el día y llega una persona y trabaja una hora y cobra lo mismo que usted me imagino usted pondría el grito en el cielo. Dígame si no es verdad. Pondría. Todos lo haríamos. ¿Por qué dirían, pero trabajó una hora y cobra lo mismo que yo? Porque el Señor nos quería mostrar en esos versículos lo que realmente es la gracia. Lo que realmente es gracia. Amén. Para usted era una injusticia, pero eso realmente es gracia. Aquella persona que trabajó una hora y cobró lo mismo debe haber seguido, pero feliz de la vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él pensaría así, si esto van a cobrar 100 y yo voy a trabajar una hora solo, capaz yo cobre 10. Pero de repente llega el patrón y le paga 100. Él dijo, esto es mucha gracia sobre mi vida. Es mucha gracia. Y es así que nosotros tenemos que recibir de parte del Señor. Amén. Diferencia 2. Bajo el antiguo pacto de la ley, Dios visitaba los pecados hasta la tercera y cuarta generación. Pero bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, Dios nunca recuerda nuestros pecados. Amén. Dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios visita? Amén. ¿Te cree que visita la maldad? No, yo no le aclaré, ¿verdad?, lo que visitaba, ¿no? El Señor visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. El Señor no lo hace más, ¿verdad? El Señor no lo hace más. Solo que muchas veces personas piensan y enseñan, está enfermo, hay pecado. Está pasando por crisis, no está dando el diezmo. Está pasando por tal cosa, tal otra cosa está pasando. ¿Por qué? Las personas atribuyen a que todo Dios hoy es el que está castigando. El que Dios es el que está haciendo, ¿verdad? No fue al culto, tuvo un accidente y no fue al culto. Eso, mi hermano, usted no fue al culto. Es lo que pasó, no fuiste al culto, el Señor te castigó. El Señor pesó la mano, como yo le digo a uno de los hermanos, el Señor va a pesar la mano. Había un hermano en una iglesia antigua que, no voy a decir la persona entraba siempre contra flecha a media cuadra. Siempre contra flecha entraba a media cuadra, hasta llegar al local, ¿no? Y este hermano lo esperaba en la puerta y le decía, el Señor ahí no te cuida, no te cuida. En aquella media cuadra el Señor no lo cuidaba, ¿verdad? Qué terrible lo que genera la ley sobre nosotros, ¿verdad? Siempre estamos pensando que el Señor está esperando algo para que nos suceda alguna cosa, alguna tragedia. Pero ¿será que el Señor hace de esa manera? El Señor no actúa así, amén. El Señor no está preocupado. Usted no debería entrar media cuadra contra flecha. Pero el Señor no está preocupado esperando que usted entre en media cuadra contra flecha para que le pase algo. El Señor no actúa de esa manera, amén. El Señor no trabaja así. Dice la Biblia en Hebreos 8:12, que era el de la confesión, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Hay un teatro que se hace en el Impacto Kid, ¿verdad? Respecto a las maldiciones. No sé quién ya vio un Impacto Kid. Y va pasando de generación a generación.
Eso no existe más hoy entre nosotros, amén. Eso entre los cristianos no existe más. El mundo puede sufrir maldiciones, amén. Nosotros no. Por eso esos niños cuando llegan, nosotros cortamos las maldiciones que haya de generación en generación. ¿Por qué? Porque hoy cristianos no tienen, amén. Hoy usted no tiene maldición sobre su vida. Si usted cree que tiene maldición sobre su vida, arranque eso hoy de su mente, amén, de su corazón, porque el Señor no quiere que usted viva preocupado, amén. Seguimos adelante. Yo había puesto aquí en el texto, es impresionante, hermanos. Yo me imagino que las personas del Antiguo Testamento, ¿no? Ellos deberían desear vivir el nuevo, hoy, como nosotros vivimos. Y muchas veces, así como le pasaba a los hermanos de Gálatas, hay hermanos de hoy que están queriendo vivir en la ley, ¿verdad? Hay hermanos que hoy viven en la ley, preocupados. ¿Cuántas veces intentan ser lo mejor posible para que Dios agrade? No viva pensando de esa manera, amén. Eso no debería ni existir entre nosotros hoy. Diferencia 3. Según la ley del antiguo pacto, los hijos de Israel solo eran bendecidos si obedecían perfectamente los mandamientos de Dios. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes no necesitan depender de sus propios esfuerzos. Recibimos las bendiciones de Dios porque Jesús cumplió todos los requisitos de la ley en nuestro lugar. Amén. ¿Quién fue que cumplió todo? Jesús en nuestro lugar. Amén. Aquel que confía en sus méritos propios, él en algún momento se va a decepcionar. Se decepciona. Llega el momento que él dice, no conseguí. Imagínese, usted está enfermo y usted ora, ayuna, entrega el diezmo, ¿no? Hace todo y usted dice, hice todo bien. Tengo que ser sanado. O usted está pasando un problema financiero y usted dice, yo no estoy entregando el diezmo. Pues lo primero que empieza el hermano, ¿verdad? No estoy dando el diezmo, debe ser eso que estoy pasando un problema financiero. Y usted dice, no, ahora voy a empezar a entregar el diezmo, ofrendar, voy a orar, voy a ayunar. Y de repente usted hace todo eso y usted no recibe. No es sanado. ¿Qué es lo primero que usted va a pensar? El Señor no quiere sanarme. El Señor no quiere bendecirme, ¿verdad? Son las cosas que lo primero que pasa en nuestra mente. El Señor quiere que yo esté enfermo. El Señor quiere que yo esté en crisis, ¿verdad? El Señor quiere que yo esté pasando por este tiempo, por esta enfermedad, por este problema. Es lo primero que pensamos. Solo que no es así, amén. No es de esa manera, amén. Amén. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que usted no merecía y el Señor le dio. A ver, hay una ilustración en el libro, ¿verdad? Que habla al respecto. Imagínese una persona que necesita sanidad, que necesita la cura. Un hermano que hace todo bien, ayuna, ora, busca al Señor y pasa adelante en el culto. Yo le había agregado una parte, yo le había modificado la ilustración, amén. Pasa aquí en el culto adelante para pedir la cura y de repente llega una prostituta con un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de problemas, enferma. Llega aquí delante del Señor también. Solo que aquel hombre lleno de sí mismo, él dice, yo tengo que recibir la cura. Solo que la prostituta llega delante del Señor y dice, yo no soy capaz ni de abrir mi boca. No puedo ni siquiera pedir. Yo necesito la cura, pero no soy capaz de hablar delante del Señor. Por toda aquella persona es. ¿Por qué? Porque ella sabe que no merece. Amén. Ahora, aquel hombre lleno de sí mismo, lleno de sus propios méritos, de su esfuerzo, de su búsqueda, de orar, de ayunar, lleno de sí. ¿Cuál usted piensa que puede recibir la cura? La mujer, aquella prostituta que no merece. ¿Por qué? Porque ella sabe que no merece. Eso es lo que la Biblia nos habla del fariseo y Mateo. Amén. Es lo que la Biblia nos dice al respecto del fariseo y Mateo. Había un hombre allí que no merecía. Solo que aquel hombre, dice la palabra, que delante del Señor realmente él fue aceptado. ¿Por qué? Porque aquel que no merece recibe gracia. Amén. Si usted halla que merece, si usted halla que realmente es merecedor de la bendición, en algún momento usted se va a entristecer con el Señor. En algún momento usted se va a enojar con el Señor. Viva como alguien que no merece nada de parte del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el Señor lo bendiga, usted va a decir, wow, el Señor me bendijo. Usted no va a estar esperando diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Usted se va a sorprender cuando llegue la bendición. Amén. Diferencia 4. Bajo la ley del antiguo pacto, los hijos de Israel eran maldecidos si no obedecían perfectamente los mandamientos. Pero debajo de la gracia, los creyentes pueden disfrutar
de las bendiciones de Dios y del favor inmerecido, porque en la cruz Cristo se hizo maldición. Amén. Entonces el Señor se hizo maldición por nosotros. Amén. No simplemente Él murió para libertarnos del pecado, sino que Él se hizo maldición para que usted recibiera todas las bendiciones de parte de Él. Amén. Diferencia 5. Según el antiguo pacto de la ley, la dependencia y el esfuerzo propio produce una conducta sin transformación, pero bajo el nuevo pacto de la gracia, al contemplar al Señor, somos transformados en su imagen de gloria en gloria. Amén. ¿Qué es lo que produce la ley en las personas? ¿Verdad? Yo siempre le digo a mi esposa, yo recuerdo cuando ellos llegaban al culto, ¿no? Llegaban al culto y allá en el culto se tenían que poner pollera. Pero iban de vaquero, ¿no? Entonces yo siempre le digo a ella, y yo la embromo con eso, yo le digo, la santidad llegaba en el momento cuando usted entraba al local, ¿verdad? Allí estaba la santidad, sin ofender a nadie, pero allí comenzaba la santidad. ¿Por qué? Porque era un pensamiento de que en aquel lugar era un lugar santo, ¿sí o no? Era un lugar santo que allí, y no sé por qué motivo, la pollera era lo que se podía usar. Amén. Esa era la forma, esa era la manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso era un esfuerzo externo, era algo externo, ¿verdad? Hoy nosotros vivimos muchas veces cristianos que tal vez son cristianos cosméticos, por decirlo así, ¿verdad? Todo es por fuera, todo es externo, solo que el Señor no lo llamó para que usted muestre una apariencia externa. El Señor lo llamó para que usted viva una vida interna de cambios. Amén. ¿Por qué? Porque los cambios no son externos. Los cambios no son por fuera. Claro que hay cosas que van a suceder. Amén. Hubo un caso de una persona en Brasil que se convirtió, era homosexual, se convirtió y con el pasar del tiempo, aquel que se vestía como mujer pasó a vestirse como hombre. Esos son cambios reales que se dan de adentro hacia afuera. Amén. Algo sucedió en el interior de aquella persona que cambió. Amén. Pero los cambios no son externos. Eso se refleja realmente cuando el Señor comienza a cambiar nuestro interior. Amén. ¿Por qué? Porque usted puede realmente mostrar que es un cristiano excelente, pero tener deseos que realmente muchas veces no son agradables al Señor. Usted puede aparentar un buen cristiano, pero por dentro usted desea cosas que son repugnantes, que el Señor repugna, que el Señor no le agrada. Amén. Entonces los cambios son internos. Amén. Y vamos a acelerar que la hora pasa. Diferencia 6. Bajo el antiguo pacto de la ley, los sacrificios de sangre de animales cubrían los pecados de los hijos de Israel solo durante un año. Amén. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, la sangre de Jesús eliminó los pecados. Amén. Eliminó los pecados. ¿Qué hizo la sangre de Jesús? Eliminó los pecados. Amén. ¿Cuál es el problema muchas veces de muchos cristianos? Ya escuchó esa oración. Señor, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí. ¿De qué que el Señor tiene que tener misericordia? Le pregunto. ¿Qué hizo usted para que el Señor tenga misericordia en su vida? Cuando usted pide misericordia porque usted está al punto de la muerte, ¿verdad? Cuando usted pide misericordia por algo porque usted está por morir. Pero el Señor, necesitamos pedirle misericordia al Señor por algo. Pídale misericordia por aquel que el impío, aquella persona que aún no se convirtió. Amén. Pero nosotros no tenemos que pedir misericordia porque nuestros pecados fueron eliminados. Amén. Sus pecados fueron eliminados de una vez y para siempre. Entonces no viva con conciencia de pecado, viva con conciencia de perdón. Amén. Y lo repetimos nuevamente como el culto pasado, viva con conciencia de perdón. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó, el Señor eliminó todo lo que estaba en su cuenta. Amén. Imagínese, usted tiene una libreta en el almacén, tiene deuda y de repente usted va y no tiene nada para pagar. Alguien pagó. Y capaz que aquel que tiene dice, ay, aleluya, ojalá suceda. ¿Verdad? Pero alguien pagó. El Señor pagó su deuda. Solo que usted vive muchas veces pensando que la deuda aún está. Y usted vive preocupado, vive ansioso. Ay, ¿será que hago lo suficiente? ¿Será que estoy haciendo bien o mal? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien y el Señor se está agradando? Viva como un cristiano feliz, amén. Viva la alegría del Señor. Diferencia 7. Bajo el antiguo pacto de la ley, la obediencia a la ley no tenía el poder de eliminar el pecado de la vida de las personas, porque la ley no tiene el poder de hacer a alguien santo, justo y bueno, amén. Pero bajo el nuevo pacto el pecado no tiene dominio sobre los cristianos, amén.
Porque el poder de Jesús para vencer la tentación se manifiesta cuando saben que son justos en Cristo. Amén. La ley, como estábamos hablando recién, ella vino ¿para qué? Para mostrarle al hombre cuán incapaz el hombre era. ¿Verdad? Cuánto el hombre era incapaz de cumplir todos los requisitos del Señor. Nosotros hablamos del culto pasado, ¿verdad? Israel quiso cumplir 613 leyes. Israel dijo, sí, nosotros vamos a hacer todo lo que el Señor diga. ¿Pudieron cumplir? No, no pudieron. Porque dice la Biblia que si solamente un mandamiento nosotros quebramos, estamos quebrando toda la ley. Estamos siendo culpados de toda la ley. Amén. Entonces el hombre no pudo. El hombre por sí mismo no pudo hacer. Entonces el pecado fue eliminado una vez para siempre, como dice la palabra aquí. El pecado no tiene dominio sobre los cristianos. Amén. Usted no puede, si usted vive en pecado y usted no le afecta al vivir en pecado porque usted no nació de nuevo. Aquel que peca se tiene que sentir mal. Amén. Si usted pecó, usted tiene que sentirse mal por el pecado. Como dice el pastor Luis, usted se vuelve alérgico al pecado. Genera una reacción interna. Pequé. ¿Me afectó en algo? No me afectó en nada. Realmente pequé y no pasa nada. Es como si hiciera una cosa natural para mí. Hermano, nazca de nuevo. Amén. Tiene que nacer de nuevo porque el pecado en nosotros tiene que generar una reacción. Si usted peca, algo tiene que molestar, incomodar. Amén. Usted tiene que decir, Señor, realmente yo me arrepiento de lo que hice. No quiero hacer más. Usted ya fue perdonado, pero no lo vuelva a hacer. Arrepiéntase, amén. Usted va a volver a pecar, probablemente usted peque de nuevo. Hay pecados, hermanos. Usted entienda bien así. Hay cosas que nosotros muchas veces pecamos. Cuando usted le habla mal a su esposa, cuando usted le grita a alguien, cuando usted se enoja con alguien, usted está pecando, amén. Solo que hay pecados que usted tiene que arrepentirse y no hacer más. Pecados sexuales, pecados en otras áreas, usted tiene que arrepentirse y salir de eso, amén. ¿Por qué? Porque esos pecados traen maldición sobre nosotros. Usted no puede vivir de una manera digna como un cristiano, amén. Entonces eso tiene que realmente arrepentirse y salir de eso, amén. Diferencia 8. Bajo la ley del antiguo pacto, los hijos de Israel estaban desviados de su confianza en la bondad de Dios, porque siempre se miraban a sí mismos. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, los cristianos tienen confianza y seguridad en Cristo, amén. Porque ahora miran a Jesús y no a sí mismo. Cuando usted se mira a usted mismo y lo que usted hace y lo que usted realmente puede hacer bien o mal, usted va a sentir que la bondad del Señor es limitada. Amén. ¿Por qué es limitada? Porque ella se limita cuando usted hace las cosas bien, cuando usted realmente hace todo bien. Como hablábamos el otro día, leí 5 días la Biblia, me faltaron 2. Esta semana la bondad del Señor está limitada sobre mí. Ahora usted leía 3 y leyó 5. Usted va a pensar que la bondad del Señor esta semana está abundante. ¿Por qué? Porque usted se mira en base a lo que usted hace. Amén. Pues la bondad del Señor es ilimitada, no por lo que usted hace, fue por lo que Jesús hizo. Amén. Por lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Diferencia 9. Según el antiguo pacto de la ley, los hijos de Israel no podían entrar en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía hacerlo una vez al año en el día de la expiación. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, los cristianos pueden entrar a la presencia del Señor, así como también acercarse con osadía o con valentía a su trono de gracia y recibir gracia sobre sus necesidades. Amén. Esta es una de las cosas interesantes del antiguo pacto. Solo un hombre una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. Solo uno. Una vez al año. Hoy todos nosotros podemos llegar delante de la presencia del Señor. Todos. Cada uno de los que está aquí. Amén. Cada uno de los que estamos aquí en este lugar podemos llegar delante del Señor y tener acceso a la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ya no estamos limitados por el velo que separaba. Amén. Hoy usted tiene acceso directo por medio de la gracia. Amén. Usted se puede acercar al Señor de manera, como dice aquí, con valentía, con osadía. Amén. ¿Sabe? Muchas veces los hermanos pecan y piensan que por eso no se pueden acercar al Señor. Pero déjeme decirle algo. Cuando usted peca, cuanto más usted necesita del Señor, usted más necesita de Él. Amén. No haga como Adán que se escondió. No se esconda. Amén. Corre a los brazos del Señor cuando usted peca, si usted está viviendo algo, usted no puede salir de esa situación. Corre a los brazos del Señor. Entienda el amor del Señor, el favor del Señor. Amén. Diferencia 10. Y terminamos aquí. Bajo el antiguo pacto de la ley, los hijos de Israel estaban bajo el ministerio de la muerte.
Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, los cristianos están bajo el ministerio de la vida abundante de Jesús. 2 Corintios 36, 6, dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Nos hizo qué? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Amén. Entonces dice la Biblia aquí que nosotros fuimos hechos ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. No sea ministro de un antiguo pacto. No sea ministro de ese pacto antiguo. No sea ministro de la ley. No ande condenando a las personas. No condene a su hermano. No condene a aquel que hace algo mal. No condene. Hoy escuchamos muchas personas que solamente condenan, ¿verdad? ¿Sí o no? Condenan. Hoy escuchamos la mayoría, lamentablemente, muchos cristianos hoy están predicando condenación. Arrepiéntete, pecador, porque te vas a ir al infierno. Eso es una realidad. Aquel que no se arrepiente va al infierno. Pero no es mejor predicar, hermano, hay perdón para ti. Hay perdón. El Señor te perdonó, el Señor te perdona. Amén. Es mucho mejor predicar el perdón que la condenación. Eso trae cambios reales en la vida de las personas. Amén. Entonces usted fue hecho realmente un ministro competente de la nueva ley, de la gracia. Amén. Entonces, si usted no está disfrutando en este tiempo una vida abundante del Señor, es porque no está viviendo la gracia. No está viviendo el favor. Pídale al Señor que el Señor quite, amén, el velo que está sobre sus ojos y usted pueda comenzar a disfrutar del favor del Señor. Amén.